Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de uno de los temas, creo que más importantes en relación a la salud, al dolor crónico, a los problemas de alteración del sistema nervioso, y es los trastornos del sueño y cómo mejorar la calidad del sueño. Si no me conoces, mi nombre es Ismael Romero, me puedes ver en redes como en Instagram, en @ismaelrogafisio, y soy fisioterapeuta, pero trabajo mucho con trastornos de desregulación del sistema nervioso autónomo, cómo los procesos de estrés al final pueden generar dolor y perpetuarlo en el tiempo, ¿no? Y aparecer dolor crónico. Entonces, creo que uno de los temas más importantes que debemos de abordar es cómo optimizar la calidad del sueño, porque al final el sueño es un proceso neurofisiológico de reparación y si no dormimos bien, lo que va a ocurrir a lo largo del tiempo es que se va a generar un proceso de inflamación, de neurotoxicidad, que lo que nos va a generar es alteraciones en el estado de ánimo, alteraciones en las vías de percepción del dolor, va a aparecer dolor crónico. Por lo tanto, entender cómo funciona el sueño y mejorarlo es clave para mejorar vuestra salud. Entonces, yo tengo aquí uno de los libros que más me gusta, que es La ciencia del buen dormir, del doctor Javier Álvarez, que resumen, a grosso modo, todos los aspectos importantes, ¿no?, de qué es la calidad del sueño y cómo mejorarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué dormimos? Pues principalmente, como he dicho anteriormente, la calidad del sueño y un buen sueño nos ayuda a todo ese proceso de reparación nocturno, ¿no? Sobre todo en las fases profundas del sueño, que ahora hablaremos de las distintas fases. En fases profundas del sueño, lo que hay una alta activación del sistema linfático, que es un sistema de limpieza gracias al sistema linfático, sobre todo en funcionamiento cuando hay una buena actividad del sistema nervioso autónomo parasimpático, que lo que hace es que discurre a través de toda la red neuronal y va recogiendo toda esa basura, todos esos tóxicos que se acumulan a lo largo del día y hace un proceso de limpieza. Entonces, realmente las fases profundas del sueño lo que ayudan es a limpiar sustancias tóxicas negativas, como es por ejemplo la beta-amiloide, que además se ha asociado en enfermedades como el Alzheimer, que hay una acumulación de estas sustancias. Por lo tanto, un sueño de calidad, un sueño reparador, nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Esto es súper importante de entender. Esta calidad del sueño, además, va a depender en gran parte del equilibrio del sistema nervioso autónomo, que para mí es el gran pilar sobre el que se sustenta la salud, ¿no? Nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo, que es un sistema nervioso involuntario, que controla todos esos procesos involuntarios que se regulan en nuestro organismo: respiración, frecuencia cardíaca, temperatura corporal, etc. Y vamos a tener principalmente dos grandes ramas, aunque luego aparece una tercera, que es el sistema nervioso entérico, que es todas esas conexiones neuronales que van a inervar lo que es nuestra parte visceral, ¿no? Pero a grandes rasgos tenemos el sistema nervioso autónomo simpático y el parasimpático. Perfecto. El simpático se va a encargar de todas aquellas respuestas de lucha-huida, todos aquellos mecanismos neurofisiológicos que están preparados para la supervivencia. Yo tengo un estímulo que mi sistema nervioso percibe como un peligro, que pone en riesgo nuestra supervivencia, y pone en marcha una serie de mecanismos neurofisiológicos para la supervivencia. Aumento de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión respiratoria, bloqueo de los procesos digestivos. No es momento de comer, no es momento de excretar, es momento de sobrevivir. Mecanismos de lucha-huida, fight or flight. O me enfrento al peligro o salgo pitando. Perfecto. Una vez que el peligro ha transcurrido, debo de volver al balance, y eso lo hace el sistema nervioso parasimpático. Y ahí es donde entra en juego el nervio vago, que es el 10º par craneal, que es aquel que en la gran mayoría da actividad, da inervación a todo el sistema visceral. Y además al diafragma, el músculo de la respiración. Por lo tanto, de un buen equilibrio del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático va a depender que yo tenga un estado óptimo de salud. Entonces, si la balanza está equilibrada, todo está perfecto. ¿Qué suele pasar? Os podéis encontrar tres casos. Caso 1. Tengo un equilibrio, tengo un buen tono de lo que se llama el parasimpático ventral. Todo funciona bien. Perfecto. Caso 2.
paciente con una hiperactividad del sistema nervioso simpático. Voy pasado de vueltas. Tengo la tensión alta, tengo la frecuencia cardíaca alta, tengo las pulsaciones altas, tengo siempre un estado de hiperactivación, sudoración, respiración superficial, todo eso. Voy pasado de vueltas. Paciente que tiene constantemente pensamientos automáticos negativos, los PAN, paciente que tiene un patrón respiratorio superficial, ineficaz, muy rápido, una respiración muy torácica, muy alta. Entonces, estos pacientes tienen una hiperactividad simpática. Cuando hay una hiperactivación simpática, hay una activación del eje HHA, hipotálamo, hipofisario, adrenal. La zona del sistema nervioso del hipotálamo que activa la hipófisis, donde se produce toda la secreción hormonal. Y eso me activa las glándulas suprarrenales. Y ahí voy a potenciar la formación de cortisol y adrenalina y noradrenalina. Perfecto. Por lo tanto, tengo un estado de hiperactivación. Si esto lo prolongo en el tiempo, puedo generar una fatiga adrenal y el paciente se agota, ¿vale? Y luego también hay un estado de hiperactivación parasimpática dorsal que es parálisis. Imaginaros que a alguien lo van a atracar, es recomendable que se active el simpático, que desencadene esas respuestas de lucha o huida. O me enfrento al atracador o salgo pitando. Pero ¿qué pasa si se hiperactiva el parasimpático dorsal? Hay una sensación de bloqueo. La persona se queda quieta, no sabe reaccionar. Soy por una hiperactividad del parasimpático dorsal. Por lo tanto, la clave es tener un buen equilibrio. Y este buen equilibrio del sistema nervioso autónomo es necesario, es súper importante para una buena calidad del sueño. Esto debe ser así. Vale. Otra cosa que debemos entender es que el sueño se estructura en ciclos de 90 minutos. Y dentro de esos ciclos vamos a pasar por distintas fases. Vamos a tener una fase de sueño no REM y una fase de sueño REM. La fase de sueño REM se llama así porque hay un movimiento ocular rápido. Es la sigla de Rapid Eye Movement, que es movimiento ocular rápido, y en esa fase es cuando se produce la mayor activación de lo que es el sistema linfático que hemos explicado antes. Esos basureros que se encargan de quitar esas neurotoxinas que se acumulan durante todo el día. Y que si no llegamos a esa fase profunda del sueño, se acumulan esos neurotóxicos y hay una inflamación de bajo grado y hay una alteración de todo el organismo y hay un mal funcionamiento. ¿Vale? Perfecto. Entonces, fase del sueño, fase de sueño no REM, fase de sueño REM. Fase de sueño no REM tenemos tres distintas fases, N1, N2, N3. N1, fase inicial, desde que la persona se tumba en la cama y se comienza a relajar. Esta fase de duerme vela, que estás en la cama y empiezas a entrar en este estado de somnolencia, que no sabes si estás despierto, estás dormido. Eso sería fase N1, fase inicial. Perfecto. Fase N2. Nuestras ondas cerebrales, el cerebro funciona a través de ondas. Tenemos las ondas beta, estado de vigilia. Vamos a pasar a ondas alfa, ondas más profundas, ¿no? En este estado inicial. Y luego vamos a entrar en ondas zeta, ondas más lentas. Y en esta fase N2 lo que vamos a empezar es a tener desconexión de las sensaciones sensoriomotoras. Es decir, dejo de percibir estímulos táctiles y dejo de tener función motora, movimiento. ¿Por qué? Porque si yo dejo esto activo, lo que al final voy a conseguir es que cualquier sonido, cualquier cosa me despierte. Por eso, aquellas personas que cualquier cosa me despierta, al mínimo movimiento me despierto, eso es porque no he entrado en una fase profunda del sueño, ¿vale? Fase N3, fase profunda del sueño. El cerebro está en funcionamiento de ondas delta, ondas de 1 o 2 Hz de frecuencia, ondas muy profundas, muy lentas, fase profunda del sueño. Cuando este cambia a fase REM, lo que hace el cerebro es funciona con las ondas beta, ondas que están en estado de vigilia. Es decir, el cerebro empieza a funcionar muy rápido, pero yo estoy dormido. Y es en esta fase, como hemos dicho antes, cuando se produce la mayor limpieza. En total, esto se va a estructurar en ciclos de 90 minutos. Por lo tanto, para un sueño óptimo, debo haber cumplido más o menos 5 ciclos de 90 minutos. Y aquí llega el primer problema. Si yo uso despertador, cosa que es normal,
en la vida moderna que llevamos a día de hoy, puede ser que me pille en mitad de un ciclo. Si me pilla, por ejemplo, en un estado N3 de sueño profundo, lo que me va a suceder es que cuando yo me despierto tengo mucha somnolencia, porque mi cerebro estaba en un estado de ondas cerebrales muy profundo, y hasta que esas ondas delta vuelven a pasar a zeta, alfa y beta, pasa un tiempo. Por eso, si yo me despierto con un despertador, puedo correr el riesgo de estar en ese estado de cansancio inicial. Claro, si yo tuviera un sueño natural y me despierto al final de la fase REM, como las ondas son ondas beta, me despierto con energía, rápido, descansado. Pero claro, la vida moderna pues nos hace tener unos horarios establecidos y tal. Es por eso que además se están sacando como una especie de despertadores que imitan la luz natural para tener un despertar más natural posible, ¿no? Vale, ¿de qué cosas, de qué factores puede depender la calidad del sueño, ¿no? Y aquí llega algo muy importante. Vamos a hablar de todas aquellas cosas que van a repercutir en una buena calidad del sueño. Pero cuando alguien habla de calidad del sueño, ¿de qué depende? Porque mucha gente dice, pues yo he dormido 7 horas, pero sigo cansado, o he dormido 10 horas, pero sigo cansado. Y es que la calidad del sueño no solo va a depender del número de horas que permaneces en la cama. Depende de varios factores. Uno, fase de latencia. Quiere decir que es el tiempo que transcurre entre que yo me tumbo en la cama y me quedo dormido. La fase de latencia, mientras más corta sea, mejor. Es decir, es mejor que una persona tarde 5 o 10 minutos en dormirse que tarde 3 horas. Eso es la fase de latencia. Perfecto. Número de horas que duermo. Es importante. No es lo mismo dormir 3 horas que dormir 7, ¿vale? Pero llega un punto en que dormir 14 tampoco es saludable. Tenemos que estar aproximadamente, la bibliografía que yo consulto siempre estima entre 7 y 8 horas, aproximadamente, dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, etc. Pero 7 o 8 horas. Fase de latencia, número de horas, número de interrupciones nocturnas. Si constantemente me estoy despertando, tampoco tengo un sueño de calidad, porque no cubro esos ciclos de 90 minutos. Cada cambio de ciclo es este momento de la noche en el que os dais la vuelta a la cama, cambiáis, giráis. Eso es normal. Lo que no es normal es despertarme cada 30 minutos. Despertarme de un ciclo a otro y pegarme 2 horas para volver a conciliar el sueño, ¿vale? Genial. Y luego la sensación de reparación. Es decir, si yo duermo 10 horas, pero tengo mucha somnolencia diurna, no tengo energía, no tengo fuerza y necesito 3 cafés para empezar a funcionar, eso tampoco es un sueño de calidad, tampoco es un sueño óptimo, ¿vale? Entonces, estos son los factores que hay que medir para evaluar si vuestra calidad del sueño es óptima. ¿Cómo medimos la calidad del sueño? Pues la calidad del sueño la podemos medir de varias formas. 1. Diario de sueño. Es la forma más sencilla, más fácil, es decir, tener un registro en el cual yo anoto fase de latencia, más o menos tardé en dormirme 20 minutos. Número de horas, pues si me acosté a las 12 y me he levantado a las 7, 7 horas, más o menos. Número de interrupciones y cómo me siento de energía. Podéis hacer lo que se llama una escala Likert de 0 a 10 y decir, pues hoy me siento de activo un 8 sobre 10 o un 4 sobre 10, lo que sea, ¿vale? Esto sería una forma fácil, sencilla, rápida de evaluar la calidad del sueño. A día de hoy, lo más fácil, accesible, es usar un dispositivo como el Apple Watch. Yo uso Apple Watch y tengo una aplicación que se llama Pillow Sleep Tracker, que lo que me mide es calidad del sueño por múltiples variables. 1. Frecuencia cardíaca. Porque cuando yo duermo, para entrar en una fase profunda del sueño, mi frecuencia cardíaca debe ir bajando progresivamente. Y eso es uno de los problemas de cuando hacemos actividad física intensa a últimas horas de la tarde. Personas con trastorno del sueño se debe evitar la actividad física intensa a últimas horas de la tarde, en gran parte por esto, porque cuando tú haces deporte aumenta la tensión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. Y para tener un sueño de calidad profundo reparador, la frecuencia cardíaca debe bajar, la tensión arterial debe bajar y la temperatura corporal debe bajar. Por eso, hacer deporte a últimas horas de la tarde no está recomendado, sobre todo en aquellas personas que tienen trastorno del sueño. Hay que cambiar a primeras horas del día, ¿vale? Sobre todo si es deporte de alta intensidad.
Si lo que estoy haciendo es una práctica de yoga suave, contemplativo, meditación, tal, todo eso perfecto. Me refiero a hacerme una clase de CrossFit a las 9 de la noche, ¿vale? Perfecto. Eso por un lado. ¿Qué más factores estábamos hablando de qué dispositivos puedo usar? Entonces podemos usar Apple Watch con cualquier aplicación, Apple Watch o cualquier smartwatch que tenga monitorización del sueño, ¿no? Con cualquier aplicación que monitorice la calidad del sueño. ¿Qué nos va a medir? Además, nos va a medir. Normalmente aparece como fase de sueño superficial, fase de sueño profundo y fase de sueño REM. Fase de sueño superficial estaríamos hablando de N1, N2, fase de sueño profundo N3 y fase de sueño REM. Y ahí nos va a analizar y nos va a decir un porcentaje. Esas estimaciones se hacen de acuerdo a numerosos datos que tienen estas aplicaciones. Entonces os dice pues un 95%, un 90%. Normalmente la estimación es que a partir del 90% estamos en una calidad de sueño óptima, ¿no? Hay veces que también estos dispositivos nos miden variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es decir, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que para mí es una de las variables más importantes para medir la calidad y el estado del sistema nervioso autónomo, mide el intervalo que transcurre entre cada latido del corazón. Nosotros tenemos frecuencia cardíaca, que es el número de latidos por minuto, y luego está la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es qué tiempo transcurre entre cada latido del corazón. Y pese a lo que podemos pensar, o a lo normal que es pensar que a mayor sincronicidad de latidos, es decir, a mayor sincronicidad en el tiempo que transcurre entre cada latido es mejor, es todo lo contrario. A mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, significa que hay una mayor adaptabilidad de tu sistema nervioso a estímulos externos e internos, ¿vale? Por lo tanto, hay una mejor adaptabilidad del sistema nervioso autónomo. Dentro de esta variabilidad de la frecuencia cardíaca va a haber distintas subvariables. Va a estar la RMSSD, que es el tono vagal, la ratio LFHF, que es la ratio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, pero a nivel general nos va a dar un valor que es la variabilidad de frecuencia cardíaca, que mientras más alta, mejor. Significa que tu sistema nervioso autónomo está mejor adaptado, por lo tanto vas a tener mejor adaptación a los estímulos estresantes. Perfecto. Vale. Por lo tanto, tenemos diario del sueño, tenemos dispositivos. Hay otros dispositivos que se llaman los anillos inteligentes, como el Oura Ring, que también mide la calidad del sueño. Hay otros dispositivos que son como unos colchones que se meten debajo de tu colchón y eso te mide los movimientos que haces durante la noche y a partir de ahí estima la calidad del sueño. Y luego hay escalas validadas científicamente que nos permiten hacer estudios, como es la Pittsburgh Sleep Quality Index, que es la PSQI, que es una escala que evalúa la calidad del sueño, la escala de Epworth, que mide la somnolencia diurna. Son escalas que nos permiten analizar y evaluar la calidad del sueño, están validadas científicamente, nos permiten hacer estudios de investigación, etc. Pero yo como usuario, a los pacientes les digo, usa tu smartwatch o tu Apple o el que tengas y lleva un registro, un diario de sueño, ¿vale? Perfecto. Ya sabemos para qué sirve el sueño, cómo se estructura en fases, qué se hace en cada fase, cómo se mide la calidad del sueño y ahora vamos a hablar de qué cosas podemos hacer para mejorar la calidad del sueño, ¿vale? Yo me he hecho aquí una lista para que no se me olvide. Cosas importantes. Una de las cosas más importantes es llevar una buena higiene del sueño, ¿vale? Y eso no significa irte limpio a la cama, que también. Significa llevar unos hábitos constantes porque la calidad del sueño depende en gran parte de la regulación del sistema nervioso autónomo y de lo que llamamos los ritmos circadianos, ¿no? Ritmo circadiano es ese reloj biológico interno que le dice a tu cuerpo qué hora es. Y de acuerdo a la hora que es, genera unos procesos biológicos. Es por eso, que hay muchos trastornos del sueño que suceden en personas que trabajan a turno. O, por ejemplo, la población que yo estoy estudiando en mi tesis doctoral, que son estudiantes universitarios, en concreto de Ciencia de la Salud, porque hay mucha modificación de los horarios. Y esa modificación de horarios genera una alteración de la arritmia circadiana. Por lo tanto, para tener una buena calidad del sueño, tengo que tener un reloj biológico interno sincronizado. Y eso, en gran parte, es exclusivo del ambiente de luz.
Uno de los problemas principales a los que estamos expuestos es la luz artificial. La luz artificial lo que hace es alterar el funcionamiento de tu ritmo circadiano. Por lo tanto, hay una frase que a mí me gusta mucho de Carlos Stroh que dice que para optimizar la salud necesitamos días con más luz y noches más oscuras. Llevando esta premisa a la práctica, van a mejorar muchas patologías porque van a mejorar todos los ritmos circadianos. Por lo tanto, durante el día tenemos que exponernos de la forma máxima posible a la luz natural, ¿vale? Con sentido común, con criterio, es decir, no me voy a poner en agosto, 4 de la tarde, al sol de 40 grados, sino que me voy a exponer de forma natural al sol inicial de las primeras horas del día, donde la exposición ultravioleta es menor y donde puedo aprovechar más la luz roja infrarroja del espectro de radiación de la luz solar, ¿no? Es decir, mínimo 1 hora al día de exposición a luz solar. Si no puedo hacer esto porque mis hábitos, mi vida moderna no me lo permite, ahí es donde entran en juego dispositivos como los de terapia de luz roja infrarroja. Los dispositivos de terapia en luz roja infrarroja emulan este espectro de radiación roja infrarroja que tiene la luz solar, en un espectro de radiación que oscila de 670 nanómetros más o menos 830. Por lo tanto, esta luz roja infrarroja mejora muchos procesos, mejora los ritmos circadianos, mejora la optimización y la obtención de ATP a nivel mitocondrial. Por lo tanto, estas baterías que tenemos a nivel celular, que son las mitocondrias, van a funcionar mejor. Por lo tanto, todo mi cuerpo va a funcionar mejor. Va a favorecer la secreción de óxido nítrico, que es una sustancia vasodilatadora, por lo tanto mejora la oxigenación, mejora el aporte sanguíneo y todo mejora, ¿no? Y mejora la adaptabilidad del sistema nervioso autónomo, mejora la variabilidad de frecuencia cardíaca, etc. Por lo tanto, exposición a luz natural sí o sí es súper importante, pero sobre todo es minimizar la exposición a luz artificial, eso es súper importante. ¿Cómo lo conseguimos? Pues usando luz natural por la noche, una vez que el sol se pone, luz natural. Yo lo que hago en casa es usar velas, es muy fácil. Luz natural o minimizar la luz artificial, usar una luz tenue, cálida, lo más cálida posible. Y en su defecto usar luz roja infrarroja o bombillas de luz LED roja, ¿vale? Lo importante es minimizar la luz artificial. En el caso de que no sea posible, tengo la opción de usar gafas de bloqueo de luz azul. Yo llevo puesto ahora unas que son gafas de bloqueo de luz azul con cristal amarillo, que filtra un 60-70%, y luego tenemos gafas de bloqueo de luz azul con el cristal rojo, que filtra hasta un 90% de la luz roja, de la luz azul, perdón. Por lo tanto, el uso de este tipo de gafas minimiza el impacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos receptores en la retina que captan la luz exterior. Estos receptores pasan la información al núcleo supraquiasmático y esta información llega al final a la glándula pineal. Y todo esto activa los procesos fisiológicos de secreción de melatonina. Si yo meto luz artificial, lo que le estoy diciendo a nuestro cuerpo que son las 3 de la tarde y no es momento de hacer una secreción de melatonina, sino una secreción de cortisol. Por lo tanto, disminuyo la calidad del sueño. Por eso es tan importante el ambiente de luz. Otra de las cosas súper importantes para la calidad del sueño es el espacio donde voy a dormir. Si yo llego a una habitación donde está todo desordenado, todo por medio, cajas, sillas, nuestro cerebro se satura. Porque leí en un libro una cosa que me gustó mucho que decía que nuestro sistema nervioso autónomo está sobrecargado per se por la cantidad de estímulos a la que está sometido nuestro cerebro, ya que este se desarrolló en un entorno que para nada se parece al actual. Es decir, en la naturaleza, en el campo y tal. Y a día de hoy estamos sometidos a estímulos visuales, auditivos y kinestésicos que sobrecargan el sistema nervioso. Por lo tanto, una habitación despejada, ordenada, limpia, con una temperatura agradable. La temperatura es súper importante. 19 a 22 grados debe estar la habitación. ¿Qué pasa si la habitación es muy cálida? Ahora, por ejemplo, en verano, que como ya hemos dicho antes, para entrar en un estado profundo del sueño, necesito que la temperatura corporal vaya bajando. Si esta temperatura no desciende, lo que hace es que no entro en una fase de sueño profunda. El sueño es más superficial,
me despierto con mayor frecuencia, no entro en esta fase profunda, no reparo, etc. Por lo tanto, temperatura agradable, más bien fría que cálida. Hemos dicho espacio ordenado. Podemos usar aromaterapia, es decir, hacer un anclaje con un olor que a nosotros nos resulte agradable para generar un estado de relajación, porque al final el olfato es uno de los sentidos más primitivos que ancla directamente con toda la parte emocional. Por lo tanto, si usamos un olor agradable que nos produzca relajación, eso nos va a ayudar a conciliar el sueño. Hay una de las frases que me gusta mucho de este libro que dice que hay que usar la cama casi solo, exclusivamente para dormir. Y esto va muy enfocado a, si yo uso la cama para trabajar con el portátil en cosas del trabajo, para jugar a videojuegos, nuestro cerebro está creando un anclaje de que ese espacio no es para dormir, que es para hacer múltiples actividades. Por lo tanto, súper necesario crear una rutina en que la cama solo sea el espacio para el descanso, ¿vale? Minimizar el uso de pantallas de dispositivos móviles, de tablet, porque esa luz artificial está estimulando los receptores de la retina, mandando la información al núcleo supraquiasmático y poniendo un bloqueo a nivel de la secreción en la glándula pineal. Por lo tanto, minimizo el uso de pantallas, sobre todo en horas cercanas al sueño. Hay una opción que es ponerle al móvil un bloqueo. Por ejemplo, yo tengo configurado en iPhone, doy 3 golpes y se coloca la pantalla en rojo. Y eso minimiza el impacto de la luz azul, ¿vale? Trabajo respiratorio. Aquí se abre un mundo. La respiración, para mí, es la llave que abre la gestión del sistema nervioso autónomo. Cuando nosotros estamos en un estado de alteración, en un estado de hiperactividad simpática, lo primero que se modifica es nuestro patrón respiratorio. Se vuelve más rápido, más superficial, más continuo y más torácico. Por lo tanto, yo a través de la respiración es la forma más óptima que tengo de acceder a hackear, a regular ese sistema nervioso autónomo. Por tanto, trabajo respiratorio. ¿Qué tipo de trabajo respiratorio previo puedo hacer al descanso? Respiración tipo 4-7-8, respiración cuadrada o respiración coherente. Respiración 4-7-8 es tomar aire en 4 segundos, aguanto en apnea 7, expulso en 8. Hay veces que cuando el paciente está en un estado de hiperactividad simpática, este tipo de respiración, como tiene que hacer 7 segundos de apnea, le cuesta mucho trabajo. Entonces yo recomendaría ir respiración coherente, 5-5 o 4-4, los tiempos que a ti te vengan bien, pero sobre todo llevar la atención a la respiración. De forma que cada vez que tu mente se disperse y se vaya a otro sitio, yo voy a través de la respiración a anclarme en el momento actual. Y esto es una técnica que yo le digo mucho a los pacientes para gestionar el estrés, para gestionar la ansiedad. Voy a usar la respiración como anclaje para volver al presente. Y eso para mí es súper importante. Me ayuda a regular el sistema nervioso, me ayuda a entrar en un estado de relajación. En relación a ducha de agua fría o ducha de agua caliente antes de dormir, me decanto sí o sí por ducha de agua caliente. Porque si yo hago una exposición al frío, lo que voy a generar es una hiperactividad simpática y además voy a generar un aumento de la vasodilatación, porque cuando yo me expongo al frío hay una vasoconstricción inicial, pero luego hay una vasodilatación y eso aumenta la temperatura corporal. No sé si habéis hecho una exposición al frío y cuando salgo me genera mucho calor. Por lo tanto, antes de dormir, ducha de agua calentita para bajar tensión arterial, para bajar frecuencia respiratoria y para entrar en un estado de relajación. ¿Vale? Súper importante. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar? Suplementación. ¿Qué tipo de suplementación podemos tomar a la hora de optimizar el descanso? A la hora de optimizar el descanso, la más conocida es la melatonina, que es una neurohormona que me predispone al sueño, que si no la desintetizo de forma natural por esto que hemos dicho, por el bloqueo, por ejemplo, por la luz artificial, pues podemos suplementarlo. Y es un suplemento que suele ir bastante bien. Luego vamos a tener neurotransmisores, que para mí son los más importantes, que es el GABA y el ashwagandha, que es además un adaptógeno que lo que hace es bajar las revoluciones del sistema nervioso, mejorar los niveles de cortisol y mejorar el funcionamiento. Entonces, tanto el ashwagandha como el GABA son dos suplementos que van a optimizar mucho la calidad del sueño. Melatonina, ashwagandha, GABA, y luego vamos a tener dos minerales que yo uso mucho, que son magnesio y zinc, que lo que van a hacer es mejorar el funcionamiento a nivel general.
Por lo tanto, pacientes con trastorno del sueño, siempre que no haya una contraindicación, que eso es muy importante, vamos a trabajar con melatonina, GABA, ashwagandha, magnesio y zinc. Y esa suplementación nos va a ayudar a mejorar la calidad del sueño. Otro de los factores que hemos hablado antes, ¿no?, de la actividad física, que no puede ser a última hora del día actividad física intensa, porque aumenta la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, tensión arterial, pero es necesario actividad física durante el día para tener un sueño de descanso. ¿Por qué? Porque si yo durante el día no tengo una actividad física intensa o moderada, por la noche no voy a llegar cansado. Entonces no voy a tener esa necesidad de reparación del descanso y del sueño. Entonces, trucos que se le puede decir al paciente es aumentar el número de pasos al día. Vamos a movernos, eso es el NEAT, el gasto calórico no asociado a la actividad física. Vamos a movernos en torno a 10-12.000 pasos al día. Para ello usamos un dispositivo tipo smartwatch y vamos a monitorizar cuántos pasos al día damos. Y la clave está en aumentar el número de pasos. Súper importante. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a meter trabajo cardiovascular y de fuerza. Lo que ahora le dicen el entrenamiento híbrido, pero que realmente es combinación de cardiovascular y fuerza. Más o menos 2 sesiones de fuerza en semana y unos 150 a 200 minutos de actividad cardiovascular en semana, más o menos. Y eso nos va a optimizar la calidad del sueño. Como ya os he dicho antes, preferiblemente a primera hora del día que a último, preferiblemente en exposición a luz natural que a luz artificial. Porque como hemos dicho, con la luz natural, con la luz roja e infrarroja, vamos a optimizar la función mitocondrial, que son estas baterías a nivel celular que van a mejorar la obtención de ATP y vamos a tener mayor rendimiento, mejoras de fuerza, resistencia, etc. Sin embargo, con la luz artificial vamos a tener mayor estrés oxidativo y tenemos que entender que el ejercicio físico al final es un estresor hormético que de manera aguda me genera un pico en mi sistema nervioso y luego me va a regular. Si tengo un sistema nervioso muy colapsado y le meto mucha actividad física intensa con luz artificial que aumenta el estrés oxidativo, esto me va a favorecer que haya una mayor inflamación de bajo grado y entonces va a aparecer trastorno del sueño, va a aparecer el dolor crónico, va a aparecer trastorno en el estado de ánimo. Porque debemos recordar que una de las funciones del sueño es la optimización en el estado de ánimo. Cuando una persona no descansa bien, va a tener alteraciones del estado de ánimo, la habilidad emocional, cambios en sus emociones, no va a haber un buen procesamiento cognitivo, disminuye las funciones cognitivas superiores porque el córtex frontal no funciona de manera óptima, entonces no va a haber problemas en la memoria, en la retención. Por lo tanto, calidad del sueño es súper importante. Y yo creo que con todas estas pequeñas pinceladas que hemos visto, vamos a mejorar mucho la calidad del sueño. Como siempre digo, todo aquello que se puede observar se puede medir y solo lo que se mide se puede mejorar. Pero también le digo a los pacientes que no se deben obsesionar, porque me pongo a leer sobre el sueño y quiero implementar todo. Y es como cuando yo tengo un embudo, intento meterle muchas cosas y lo ataco y no sale. Entonces, es preferible escoger 2 o 3 herramientas que vosotros sintáis que os funciona, que va bien, que os sentís cómodos y la implementéis día a día. No intentéis hacer muchísimas cosas porque al final os vais a saturar, no vais a conseguir una calidad del sueño óptima y todo va a ser peor. Entonces, hasta aquí mi vídeo sobre calidad del sueño. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por quedarte. Me ayudaría mucho que si no me sigues, te suscribas al canal, que estoy empezando y voy a subir muchísimas cosas sobre estrés, sistema nervioso, calidad del sueño, calidad de vida, bruxismo, cefalea, migraña, problemas digestivos. Y que me sigas, si no me sigues en redes, en @ismaelrogafisio. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy encantado de contestarte, me la dejas aquí en comentarios y lo hablamos. Muchísimas gracias.